Ahora quedó demasiado grande. ¿Cómo? Con 4 ejes. Que no le gustan los 4 ejes. La barra se me hace que se las había pedido de un lado. Lo único que encuentra son detalles y detalles que no le gustan. Sí les había dicho que en herradura y la hilera por este lado. La verdad no sé si ahorcarlo. ¿Cómo lo ves? Lo veo un poco diferente. No están conforme con los avances del prototipo. No me gusta, la verdad. Ok, ni modo, ni modo. Por lo que les vengo a ver es por cuestiones mecánicas. El vehículo se calienta. Tú le enciendes 5 minutos. No es mi especialidad. Martín no va a querer recibir este trabajo. ¿No te gustaría que te recomendara a un buen mecánico? Quisiera que tú me ayudaras. No es el trabajo que yo quisiera agarrar. Espérame, ¿por qué el cambio del diseño? Es un cambio de diseño icónico. Yo no creo que lo vayan a aprobar, ¿eh? Definitivamente no estoy contento. ¿Qué está pasando, Martín? No tomaron su tiempo o no tomaron el tiempo adecuado para hacer el diseño original. Pero queda bien. No es una cosa muy sencilla. Solo espero no llevarme un mal sabor de boca. Lo que me están pidiendo es verdaderamente una locura. Yo estoy asustado. Quiero esta camioneta. ¿Perdón? Yo creo que no me está entendiendo. Déjeme decirle que sí soy un poco, o más bien muy exigente. Se me hace muy difícil comprometerme, Fabián, ahorita. Pero que me los tenga que regresar. Tengo como 50 carros en proceso. Que el taller esté lleno, o sea, lo entiendo. O le faltan muchas piezas, Fabián, todo esto. Como una grosería, ¿no? ¿Lo ocupas en 2 meses? Sí. Pues este carro está más abandonado que nada. Pero ¿y las puertas, los vidrios? Este carro no es fácil conseguir refacciones de este carro. Todo le falta todo. ¿Se puede o no? Está todo desarmado, mi. Oye, también está muy bajito ahí. Hasta siento feo verlo así en mi carrito. No, pero hay que detallarlo. Si no hubieras dicho, si no era. No. ¿Y por qué le van a cortar exactamente aquí? Nada de lo que he conseguido en la vida me lo han regalado. Mira, ya se va a caer el pedazo. Ay, Martín. Es incómodo cuando el cliente está presente. Tengo que estar exigente con mis cosas. Cuidado ahí con la bolsa, Martín. Ya le cortaste, Martín. Ese camión me costó más que una casa. Ya dije, ya perdí toda la garantía. Por lo que les vengo a ver es por cuestiones mecánicas. El vehículo se calienta. Tú le enciendes 5 minutos. No es mi especialidad. Martín no va a querer recibir este trabajo. ¿No te gustaría que te recomendara a un buen mecánico? Quisiera que tú me ayudaras. No es el trabajo que yo quisiera agarrar. En esta ocasión, repasaremos la vez en la que un cliente llegó al taller de los mecánicos para pedir que le arreglaran su auto, pero solamente en la cuestión mecánica. Esta solicitud inconformó a Martín Vaca, quien le respondió al cliente que él no hacía este tipo de trabajos, casi como dándole a entender que se había equivocado de taller. Incluso, Vaca le recomendó al cliente que mejor buscara un taller mecánico, pero este no desistió de su idea y le exigió a Martín que le reparara el motor de su auto. Pero bueno, para saber si Martín Vaca aceptó o rechazó este sencillo trabajo, mejor comencemos con el video. Según el capítulo, un nuevo cliente apareció en el taller y llevaba su auto con la intención de que lo apoyaran a repararlo. En aquel momento, Memo fue quien le dio la bienvenida, pero antes de escuchar qué deseaba hacerle a su carro, Memo le solicitó al cliente un momento para llamarle a Martín Vaca. Aquí traje mi Ford Maverick 74. Muy bonito. Para ver si me pueden ayudar a repararlo. Déjeme hablarle a Martín. Una vez que Memo enteró a Martín, este se presentó inmediatamente. Pero más que la emoción por tener un nuevo cliente, Vaca se notó más emocionado por el modelo de auto que este le llevaba. ¿Y esta joya? Mire, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya no es fácil encontrar un carro de este tipo, ¿eh? clásico. No, pues es un Maverick 74, Sí, claro que sí. El cliente platicó un poco sobre la historia de su carro y dijo que lo había comprado luego de que le surgiera una buena oportunidad para adquirirlo. Comentó además que este auto le recordaba el que había tenido su padre y contó también que al intentar restaurarlo en otro lado, pasó muchas dificultades y que algunas piezas fueron dañadas. Empieza la restauración y en el caminar, esta pieza sí es, esta no es, ya rompí esta pieza y es así que el día de hoy el vehículo no funciona. Pero bueno, el cliente tenía que explicar bien a bien qué quería hacerle a su auto. Y fue ahí en donde le soltó la noticia a Martín Vaca de que necesitaba que lo apoyaran a repararlo, pero solamente en la cuestión mecánica. Por lo que les vengo a ver es por cuestiones mecánicas. El vehículo no funciona como debería de hacerlo. Martín Vaca seguramente ya se estaba imaginando haciéndole al auto una modificación extravagante, pero cuando se enteró de que el cliente quería solo un arreglo mecánico, se le vio en el rostro un poco de frustración y desilusión. Pero antes de que mencionara algo, el cliente le pidió que lo acompañara para explicarle las fallas que tenía el motor. El vehículo se calienta.
Tú le enciendes 5 minutos y los headers están incandescentes, lo que más hace este vehículo. Temblar, calentarse y no funcionar. Martín Vaca cortésmente escuchaba todo lo que el cliente le estaba describiendo referente a las deficiencias del motor. Pero seguramente, por su mente debió de haber pasado la idea de que el cliente se había equivocado y creía que su taller era un taller mecánico. Y si bien sí se hacen trabajos de mecánica, todos sabemos que se realizan integralmente con restauraciones o modificaciones. Por ello, fue que Memo confesó que él no estaba convencido de que Martín fuera a recibir este tipo de trabajo. Estoy seguro que Martín no va a querer recibir este trabajo porque ya está cansado de trabajos o de labores en cuestión de motores. Memo tenía toda la razón, y tal como lo dijo, después de que el cliente expuso todos los defectos del motor, Vaca le dio a entender que su negocio no era un taller mecánico, y también lo enteró de que no brindaba servicios de mantenimiento ni de revisión de vehículos. No es mi especialidad darle mantenimiento a los carros, porque esto es de alguna manera un mantenimiento general, una revisión general del carro. Tratando de decirle indirectamente al cliente que no quería aceptarle su trabajo, Vaca se ofreció en recomendarle a un buen mecánico para que éste tomara el proyecto. Pero el cliente le respondió que no quería otro mecánico, sino que deseaba que el trabajo lo hiciera el mismo Martín Vaca. ¿No te gustaría que te recomendara a un buen mecánico para que te arregle toda la mecánica? He rodado más de 1500 kilómetros buscando el mejor. Ya lo encontré y quisiera que tú me ayudaras. Pero aún con el reconocimiento hecho por el cliente, Martín se encontraba dudoso y no sabía si agarrar o no este proyecto. De hecho, transparentemente le dijo al cliente que ese trabajo no era algo que él deseara agarrar. No es el trabajo que yo quisiera agarrar. Pero luego de que hubo dicho lo anterior, Vaca hizo una pausa y le dijo al cliente que debido a que el auto le significaba mucho sentimentalmente y por las dificultades que le había platicado que tuvo que pasar para restaurar su Maverick, aceptaba darle solución a los problemas del motor. Pero por lo que me explicas, que es algo muy especial, por lo que has batallado, y lo vamos a solucionar. Con esto, el cliente se retiró del taller muy contento, pero Martín se quedó con un problema por resolver. Aunque en esta ocasión, debido a otras ocupaciones, Vaca no tendría la posibilidad de dedicarse a reparar el motor a tiempo completo, por lo que solicitó el apoyo de un mecánico externo de su confianza, a quien mandó a llamar para explicarle los problemas en el motor del Maverick. Trae mucho problema y se calienta el motor. ¿Y hay manera de que lo probemos juntos para ver cómo se siente y hacer una prueba de manejo? Desde lo que sí. Luego de que el mecánico externo propusiera hacer una prueba de manejo, los dos salieron a carretera, aunque después se darían cuenta de que no fue tan buena idea, pues luego de un rato de conducirlo, el auto repentinamente se calentó y enseguida dejó de funcionar apagándose en plena carretera. ¿Qué pasó? Se apagó. ¿No traes herramientas, casualidad? No. No. Siendo los dos profesionales en la mecánica de autos, rápidamente intentaron echar a andar el motor del Maverick, pero por más que le movieron, ni Martín ni el mecánico externo lograron hacerlo funcionar, por lo que, sin mucho por hacer, Vaca propuso solicitar un remolque para así poder trasladar el carro de vuelta al taller. Déjame hablarle a que venga, que traiga el remolque, ¿no? A mí sí me va a dar pena que me lleve la grúa. Sí. Pero aunque les diera pena, Martín Vaca sí solicitó el apoyo de un remolque para regresar el Maverick al taller. Y es que es obvio que esto no quiere decir que no pudieron reparar la falla por falta de conocimiento, sino porque no tenían a la mano las herramientas necesarias. Pero, de cualquier manera, Vaca externó que era el colmo que dos mecánicos de profesión se hubieran visto obligados a tener que llamar a una grúa. Mira, mándame el remolque para llevarme el Maverick, se quedó el Maverick. Dos mecánicos profesionales. Y tenemos que llamar una grúa, es el colmo. Luego de que remolcaran el vehículo, el mecánico externo junto con algunos trabajadores del taller fue quien se dedicó a tiempo completo en la reparación del motor. Así pues, al cabo de unos días, este quedó en las condiciones aptas y el carro tuvo además ciertos arreglos estéticos. Con esto, quedó listo para entregárselo al cliente, quien con ansias llegó al taller para ver si Martín había podido reparar lo que en otros talleres no pudieron. Así pues, Vaca le mostró el auto al cliente y le pidió su opinión en cuanto a la estética del vehículo.
pero si bien no tuvo queja en eso, sí mencionó que lo que más le interesaba era que se hubiera dado con el fallo del motor, pues si no, lo demás no serviría de nada. Ahora sí, a ver cómo lo ves. El auto tiene variantes estéticas, pero si no han dado con el fallo del motor y no han dejado el motor al 100, no tiene ningún sentido. Así que el cliente quiso revisar el interior del motor para verificar el trabajo. Además, para salir de dudas, le pidió las llaves a Martín Vaca para subirse al auto y comprobar por él mismo que el motor rugiera como esperaba. De este modo, cuando subió y lo aceleró, se dio cuenta de que su Maverick había vuelto a la normalidad. Sí quedó muy bien. Martín, de verdad te agradezco mucho. No, al contrario. Así fue como este capítulo concluyó, y el cliente partió muy contento conduciendo su clásico Maverick del 74. Ahora quedó demasiado grande. ¿Cómo? Con 4 ejes. Que no le gustan los 4 ejes. La barra se me hace que se las había pedido de un lado. Lo único que encuentra son detalles y detalles que no le gustan. Sí les había dicho que en herradura y la hilera por este lado. La verdad no sé si ahorcarlo. Martín Vaca ha recibido en su taller a una gran diversidad de clientes, muchos de ellos muy exigentes, pero hubo uno que le realizó una broma de muy mal gusto, la cual estuvo a punto de provocar que Martín casi se desmayara de la impresión, pues este cliente cuando recibió su limusina dijo que no le había gustado el trabajo y se dedicó a señalar detalles y detalles que según él no había pedido, poniendo así en duda la buena reputación del taller Vaca. Obviamente, Martín no podía creer todo lo que escuchaba y en su cara se reflejaba una tremenda angustia y a la vez un gran disgusto. Pero para ver cómo terminó todo esto, daremos un repaso a lo que aconteció en el capítulo. Además, sabremos qué pasó con la limo Homer de este cliente bromista después de que ésta saliera del taller de los mexicánicos. Así que como siempre, iniciamos con el video. Según ese capítulo, Víctor Manuel Cantú se presentó al taller de los mexicánicos para pedir la modificación de una camioneta Homer a una limusina muy específica, pues planeaba que ésta tuviera 4 ejes, ya que su idea era convertirla en la más grande de México. Esta Homer la quiero con 4 ejes. ¿Con 4 ejes? Para que sea más grande que todas. Además, el cliente también tenía la idea de añadirle un piso a su limusina, algo que a Martín Vaca se le hizo un poco raro, pero como ya lo sabemos, está acostumbrado a llevar a la realidad cualquier idea de los clientes por más loca que ésta parezca, y crear una limusina de 2 pisos no representaba gran dificultad para Martín Vaca. Se me ocurre también hacer de 2 pisos. ¿La quieres de 2 pisos? Sí, de 2 pisos. Una vez que el cliente le expuso los detalles de la limo Homer a Martín, ambos se comenzaron a poner de acuerdo para el tiempo de entrega. Vaca, antes de que el cliente le diera una fecha, le comentó que no le fuera a decir que la quería para dentro de 2 meses, ya que si fuera así no podría tener terminada la limusina para ese tiempo. Pero el cliente le contestó que no la necesitaba lista en 2 meses, sino que la quería para dentro de 2 meses y medio. Algo que ya parecía una broma, pues añadirle tan solo 15 días más para terminar un trabajo de este tipo acaba siendo demasiado poco. No me digas que en 2 meses, porque no puedo, la verdad. Ahorita pues no son 2 meses, son 2 meses y medio. Por el tiempo tan corto que el cliente le fijó, Martín seguramente se la pensó en si aceptaría o no este proyecto, y como se vio en el capítulo, su expresión reflejaba un gran estrés tan solo de pensarlo. Aún con todo esto, al final de cuentas, Vaca terminó aceptando el trabajo. Le estoy encargando a Martín un proyecto que yo creo que es el más ambicioso de todo México en cuestión de limusinas. Él no lo ha hecho y es lo único que me tiene preocupado. Después de todo, el equipo del taller Vaca se dedicó a trabajar con la limo Homer de 2 pisos. Todos los colaboradores debían de trabajar con rapidez y precisión, pues el tiempo de entrega era de los más cortos que hemos visto en los mexicánicos. Así, luego de 2 meses y 15 días, la limusina Homer de 2 pisos y 4 ejes se había logrado terminar en tiempo y forma. Cuando el cliente fue recibido en el taller para la entrega, a primera instancia se le notó cierta alegría en su expresión facial. Cualquiera pensaría que estaba más que contento con la limusina. Pero, apenas y cuando Martín, muy orgulloso, le presumía su creación, este cliente le salió con que ya no le gustaba que la limo Homer tuviera 4 ejes, pues aún diciendo que él mismo lo solicitó así, resultó que ahora se le hacía mucho más grande de lo que imaginaba. Ahí fue cuando Martín Vaca contuvo su alegría y comenzó a estresarse con la contradicción de este cliente. Ahora quedó demasiado grande. ¿Cómo? Con 4 ejes. Lo primero que me dice, que no le gustan los 4 ejes. No lo entiendo.
Lo que el cliente le acababa de decir a Martín Vaca no tenía ningún sentido, pues él mismo cuando llegó al taller fue quien pidió los 4 ejes, ya que según esto él quería que fuera la más grande de todas. Por eso Martín Vaca tuvo razón al disgustarse con el comentario de que ahora no le gustaban los 4 ejes. Esta Homer la quiero con 4 ejes. ¿Con 4 ejes? Para que sea más grande que todas. Ahora quedó demasiado grande. ¿Cómo? Con 4 ejes. Después de ese amargo momento, Martín invitó al cliente a ver el interior de la limusina, creyendo posiblemente que así tal vez lo haría cambiar de opinión. Pero mientras Vaca trataba de explicarle los diferentes detalles de los interiores, llegó una parte en la que el cliente lo interrumpió casi como diciendo que ya no hablara tanto y continuaran con el recorrido. Iluminación indirecta. No, la iluminación del cielo y todo eso ya está bien. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Mientras seguían inspeccionando el interior de la limo Homer, otro detalle salió a flote, pues el cliente señaló que la barra que se encontraba en un costado, según él, la había pedido del otro lado. Ahí Martín Vaca quizás debió de haber pensado que o anotaron mal el pedido, o este cliente estaba inventando todo para tal vez poder conseguir algún descuento. La barra en la parte de atrás. La barra se me hace que se las había pedido de un lado. No sé qué está pasando. El recorrido continuaba y el cliente salía cada vez con más contradicciones. Hasta parecía que todo era una vacilada. Vaca, desconcertado, a estas alturas ya no sabía ni qué pensar. Solo se le notaba que poco a poco comenzaba a perder la paciencia. Yo creo que sí les había dicho que en herradura y la hielera por este lado. Pero vamos a checar a ver. Cantú, lo único que encuentra son detalles y detalles que no le gustan. Tras tantos malos comentarios por parte del cliente, Martín Vaca ya no resistió la situación y le cuestionó si era verdad que la limusina de 2 pisos no le había gustado. En ese momento, el cliente esperó unos segundos y se quedó pensativo. Después, lo que le dijo a Vaca casi le provoca un desmayo, pues este cliente, luego de haber estado tan negativo, espontáneamente cambió su opinión de manera totalmente opuesta y le expresó a Martín, quien creía que ya todo estaba perdido, que sí le había gustado bastante la limo Homer y que todo lo que le había dicho antes era una simple broma. Víctor, ¿de veras no te gusta? Sí me gustó mucho la limusina. Sí me gustó. Era una broma nada más, hombre, que lo estaba haciendo. ¿Qué es una broma? La verdad no sé si ahorcarlo o abrazarlo. Seguramente la expresión corporal que realizó Martín Vaca, en la que parece que casi se desmaya, no estuvo tan alejada de la realidad, pues el súbito cambio del cliente quizás lo llevó de la angustia total al alivio instantáneo cuando le dijo que el trabajo le había encantado y que todo había sido una broma. Ahora sí, te mandaste la barra con esos comentarios. Pero ahora que sabemos que todo fue solo una broma, hay una situación muy interesante que vale la pena repasar, pues es que desde que el cliente llegó al taller para hacer el pedido, lo realizó ya con una sonrisa medio irónica en su cara. Y cuando recibió la limusina, también fue lo mismo. Así que es muy posible que este cliente, desde que llegó por primera vez al taller, ya tenía planeada esa bromita con mucha anticipación. Cuando le digo que era una broma, pues ya se relajaron, se creyeron todo totalmente, lo que yo les estaba diciendo. A ver, espérame, ¿por qué el cambio del diseño? Es un cambio de diseño icónico. Yo no creo que lo vayan a aprobar, ¿eh? Definitivamente no estoy contento. ¿Qué está pasando, Martín? No tomaron su tiempo o no tomaron el tiempo adecuado para hacer el diseño original. Para este nuevo video, se dará un repaso a la vez en la que Martín Vaca tuvo una discusión con un cliente que le reclamó por haberle cambiado el diseño original de su carroza. Pues aunque el cliente claramente la solicitó con una puerta trasera, Vaca se la fabricó con 2 puertas. Este cambio sí que molestó muchísimo al cliente. Pero además, y por si fuera poco, también se repasará cómo en ese mismo capítulo, Martín fue descubierto por las cámaras del programa mientras increíblemente se encontraba dormido en horas de trabajo. Pero como siempre, para entrar en contexto y conocer cómo terminó todo esto, comencemos mejor con el video. Según el capítulo, el cliente llegó al taller de Martín Vaca y trató de transmitirle la necesidad de crear una carroza muy diferente a lo que generalmente se encuentra en el mercado de las carrozas fúnebres. Ya tenemos nosotros carrozas clásicas, tenemos carrozas Hummer, pero ahora queremos hacer algo realmente espectacular, fuera de serie. Luego de una pequeña conversación, pasaron a otra parte del taller para conocer la idea que Martín tenía en su mente para poder satisfacer la necesidad del cliente. Tal idea resultó en que Vaca propuso montar la cabina de un camión sobre el chasis de una camioneta de alto tonelaje, para así crear la carroza más grande del mundo. Con esa cabina de camión. Con esa cabina, instalarlo en esto y hacer la carroza más grande de todo el mundo. La fabulosa idea de Martín Vaca sorprendió e ilusionó al cliente, quien de hecho calificó la propuesta de Martín como una genialidad.
Pero aunque la idea era excelente, el cliente le informó a Vaca que la decisión de dar el visto bueno no dependía solamente de él. Martín, no puede ser. Está genial la idea. ¡Qué bueno! Déjame llevármelo a comentar al consejo, que ellos le den el visto bueno. Poco después, Martín recibió la buena noticia de que el consejo directivo había aceptado su idea para fabricar la carroza con el diseño y las características propuestas por él. Los directivos del programa de beneficio social acaban de aprobar el proyecto de esta gran carroza. Con esta noticia, Martín inmediatamente dio instrucciones para comenzar con la fabricación de la carroza. Así, poco a poco los trabajadores fueron realizando lo necesario para avanzar lo más pronto posible. Pero cuando se estaba desarrollando la fabricación, el cliente visitó el taller para ver el avance. De esta manera, Vaca le mostró el trabajo que se llevaba en ese momento. Yo nomás de verla, se me hace ya muy grande, muy imponente la carroza. Sí, fíjate. Hasta esa parte todo iba bien. Pero mientras continuaron viendo los detalles con la carroza, Vaca le comentó al cliente que había decidido cambiar el diseño de la puerta trasera. Y así, en vez de una puerta que abriera hacia arriba, tal como el diseño original lo indicaba, Martín dijo que era mejor fabricar la carroza con 2 puertas abriendo hacia los costados. Este cambio no le agradó al cliente. A ver, espérame, ¿por qué el cambio del diseño? Porque tenemos mucho volumen, tenemos la puerta inmensa, está exageradamente grande. Pero las explicaciones de Martín servían de poco para el cliente, e inmediatamente enteró a Vaca del problemón en el que lo iba a meter por haber cambiado el diseño sin la previa autorización del consejo. El problema es que yo tengo que juntar el consejo y la otra es que es un cambio de diseño icónico. Yo no creo que lo vayan a aprobar, Para ese momento, Vaca solo escuchaba cabizbajo todo lo que el cliente le decía. Incluso, el enfado del cliente era tanto que le solicitó nuevamente a Martín una explicación más convincente. Y de esta forma, Vaca le trató de justificar el cambio. ¿Qué está pasando, Martín? Nunca se había hecho una carroza tan impresionante, tan grande como esta. Por eso ahorita nos estamos dando cuenta de la problemática. Pero la respuesta de Martín no convenció al cliente, quien disgustado le mencionó que no estaba contento con el cambio, pues esto lo exhibía a él ante el consejo como una persona desorganizada. Por su parte, Martín Vaca, ante los regaños, aceptó que había cometido un error al no haber consultado al cliente antes de realizar el cambio con el diseño. Yo ya estoy quedando mal con el consejo, me estoy viendo desorganizado. Definitivamente no estoy contento. Kay siempre ha confiado en mí. Creo que debería haberlo consultado. Por su parte, el cliente, notando que no había mucho por hacer, le pidió a Martín un nuevo diseño para presentarlo con el consejo, pero no perdió la oportunidad para dar su punto de vista respecto a lo que había sucedido. Así que, en la entrevista del capítulo, dio a entender que Martín Vaca no estaba dedicándole las horas necesarias a su proyecto. El que Martín me haga cambios a última hora, a mí me dice que no tomaron su tiempo o no tomaron el tiempo adecuado para hacer el diseño original. Como lo escuchamos, el cliente estaba dudoso en cuanto a si el tiempo que Martín Vaca le estaba dedicando a su carroza era el necesario. Justamente, relacionado a esto y haciendo un retroceso al inicio del capítulo, hubo una situación de la que el cliente no se dio cuenta cuando llegó por primera vez a realizar su pedido. Y es que mientras él, entusiasmado, quería ver a Martín para exponerle la idea de su nuevo proyecto. Oye, ¿no estará por aquí, Martín? Sí, claro, déjame, le llamo. Debe estar por aquí en algún carro metido como diario. Y mientras Memo y todos creeríamos que Martín estaba en ese momento trabajando duramente entre los autos, la verdad era otra. Pues por increíble que parezca, Vaca sí se encontraba en algún lugar del taller, pero dormido. Y aparte, justo por lo que Memo dijo, debe estar por aquí en algún carro metido como diario. Era evidente que estaba en horas de trabajo. Así, mientras Vaca seguía descansando, el ruido del celular lo despertó y fue así como Memo lo enteró de que había un cliente esperándolo. ¿Y qué pasó? Oiga, está conmigo Kit del programa de apoyo. De esta manera, Martín de inmediato trató de desaparecer cualquier huella que hiciera notar que estuvo dormido. Y al saludar al cliente, no le dio ni oportunidad de hablar, pues rápidamente le hizo plática, quizás para que no se concentrara tanto en su aspecto y se diera cuenta de que se acababa de despertar. Pues esto, obviamente, no hablaría bien de él ante el cliente. ¿Cómo está? Bien, man. ¿Tú Qué bueno, estás? bienvenido, bienvenido. Con permiso, Ya vi la camioneta, ¿Ya la va a ser viste? enorme esa carroza, Sí, sí. Vaca continuó haciéndole plática al cliente,
Y para que definitivamente se concentrara en otra cosa y no en su cara de recién levantado, invitó al cliente a pasar a otra parte del taller en donde le explicaría la idea que tenía para desarrollar la carroza. Ya traigo 2, 3 ideas por ahí. Me gustaría pasar para enseñarle a ver qué les parece. Órale. ¿Sí? Excelente. Bueno, muy bien. De ahí en adelante, sucedió lo que ya repasamos, y como se vio, el cliente nunca se dio cuenta de que Martín estaba dormido, que quizás de haberlo notado, sin duda habría relacionado que Vaca se la pasaba descansando, y era por eso que no se había dado el tiempo para dedicarse de lleno a su proyecto. Pero bueno, afortunadamente para Martín, las cosas salieron bien, y el nuevo diseño fue aceptado por el consejo. Así, el equipo del taller se dedicó a afinar los últimos toques de la carroza camión. Con esto, al estar completamente terminada, el cliente acudió al taller para ver el resultado. Y aunque llegó con muchas dudas, cuando vio finalizada su carroza, le faltaron las palabras para expresar que el trabajo lo había maravillado. Aquí tienes tu carroza. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, ¡Híjole! Un punto muy importante fue que el cliente, después de que vio el resultado, terminó por darle toda la razón a Martín Vaca en cuanto a haber fabricado la carroza con 2 puertas y no con una, tal como el consejo y él la exigían en un principio. En las 2 puertas de atrás, pienso que Martín tenía razón. De hecho, si hubiéramos hecho una sola puerta, no hubiera sido práctico. Pues bueno, así fue como este capítulo concluyó. Y como lo vimos, aunque Martín se tomó sus minutos de descanso, al final, el trabajo lo entregó con la calidad que le caracteriza al taller Vaca. Pero queda bien. No es una cosa muy sencilla. Solo espero no llevarme un mal sabor de boca. Lo que me están pidiendo es verdaderamente una locura. Yo estoy asustado. Para este video, vamos a ver la ocasión en la que un cliente de los Mexicánicos dijo estar muy asustado por el hecho de tener que dejar su carro para modificarlo, e inclusive se mostraba un poco escéptico del trabajo de Martín Vaca. Y entonces, ¿por qué estaba ahí? Pues porque un amigo le insistió que llevara el auto al taller. Por eso es que estando ya en el lugar, parecía ser que el cliente no confiaba en Martín Vaca, y hasta dio la impresión en algún momento de que se retractaría y mejor se marcharía con su carro. Pero para ver cómo sucedió todo esto y saber cuál fue el desenlace, comencemos entonces ya con el video. Según el capítulo, 2 personas llegaron al taller para solicitar un trabajo, solo que el cliente desde un principio mostró ciertas dudas, pues lo primero que le expresó a Martín Vaca fue que le llevaba su carro para que le realizara un proyecto muy doloroso, algo que sonaba totalmente contradictorio. Ya estamos acá con un proyecto para mí muy doloroso. Así como a todos, el comentario del cliente a Vaca también le pareció algo incongruente. Por eso hizo la pregunta obvia: ¿por qué es que le parecía un proyecto doloroso? En ese momento, el acompañante del cliente tomó la palabra y dijo que él, siendo su amigo de años, durante mucho tiempo lo estuvo presionando e insistiendo para convencerlo de que arreglara el auto, pues aunque por fuera se veía restaurado, mecánicamente causaba muchos inconvenientes. ¿Por qué doloroso? Llevo 2 años tratar de convencerlo, porque aunque lo tiene restaurado, el carro no es funcional, siempre lo tira. Luego de esto, el amigo del cliente le expresó a Martín Vaca cuál era la idea del proyecto, y todo resultó en que querían hacer una fusión entre 2 carros Fiat, uno clásico y el otro moderno. Necesitamos de su ayuda para ver cómo podemos corregir este con ese. Pero a Martín Vaca la idea no le pareció tan ecuánime, y hasta en su rostro se le vio un semblante de incredulidad. De hecho, dijo que el pedido que le estaban haciendo era una verdadera locura. Lo que me están pidiendo es verdaderamente una locura. Aunque el amigo estaba dando las indicaciones respecto al pedido, el cliente tomó por un momento la palabra para, con cierta nostalgia, decirle a Martín que el carro le gustaba tal y como estaba, y le platicó que tardó una década para poder restaurarlo. Con esto, era muy notorio que el cliente realmente estaba indeciso de modificar el auto que tanto le había costado reparar. Me encanta este carro así como... Está muy bonito. Me tardé 10 años en restaurarlo. Imagínese. Martín Vaca incluso alimentó las dudas del cliente diciendo que el proyecto que estaban pidiendo no era una cosa sencilla de hacer, pues es que tendrían que extraer y luego adaptar la carrocería del Fiat clásico en el moderno. No es una cosa muy sencilla. La carrocería yo la tengo que adaptar a aquel automóvil. Lo dicho por Martín referente a tener que adaptar la carrocería
quizás para el cliente significaba una abierta posibilidad de que algo no saliera como lo planeado, y así su carro que tanto le costó restaurar quedara en malas condiciones. Muy posiblemente en ese momento, por la mente del cliente haya pasado la idea de mejor llevarse el carro. Por ello, es que buscando sentirse más seguro, le preguntó a Martín si el trabajo realmente quedaría bien. Entonces Vaca le contestó con seguridad que sí, y le pidió que le tuviera confianza. Pero el cliente le respondió en vez de eso, que estaba asustado. Pero queda bien. Perfectamente bien, totalmente seguro, téngame confianza. Pero estoy asustado. No, pues no tiene por qué. Pero bien, al final, luego de mostrarse indeciso, el cliente decidió dar luz verde y aceptó dejar el auto para que se le hicieran los trabajos. Pero eso sí, advirtió que esperaba no llevarse un mal sabor de boca y de alguna manera mostró nerviosismo en cuanto al trabajo que le realizarían los mecánicos. Solo espero no llevarme un mal sabor de boca y a ver cómo nos va con Martín. Aunque el cliente no era el único nervioso, pues su amigo, quien fue el que le estuvo insistiendo para que llevara el carro, dijo que también estaba preocupado, porque si las cosas en el taller de Martín no salían bien, su amigo seguramente se lo reclamaría. Lo que a mí realmente me preocupa es que no quedara bien. Estoy en manos de don Martín y si él me falla, mi cabeza va a rodar. Pero bueno, ya todo estaba hablado. Así entonces los dos dejaron las cosas en manos de Martín Vaca, a quien le quedaba comenzar lo más pronto con el proyecto. Por eso llamó a los encargados de área, a su hijo Felipe y al Cala. Así fue entonces como les dio a conocer la rara conversión que tendrían que realizar. Pero como se podría esperar, los dos se mostraron desubicados cuando Vaca les explicó el proyecto. ¿Y cuál es el plan a seguir, oiga? Pues el plan a seguir es meter aquel carro moderno en esta carrocería. Después de esto, comenzaron por comprobar las medidas de los carros, y resultó que el Fiat moderno era 20 centímetros más ancho que el carro clásico. Esto desembocaba en una alta posibilidad de que al final, el carro se deformara un poco, o quizás un mucho. Por eso Vaca dijo que había que hacer el trabajo como una cirugía, pues el secreto era que el descuadre no fuera notorio. Ya haciendo la cirugía de los dos costados, se va a deformar todo. Como que se va a deformar un poco. El secreto es que no se le note, Oscar. Todo lo tenemos que hacer ahora sí como un señor cirujano. Ya luego de esto, ahora sí se comenzó con los trabajos, y al cabo del tiempo el auto fue concluido sin mucho contratiempo, y la unión de los dos carros en ninguna parte se notaba. Con esto, Martín había solucionado la principal preocupación. Así pues, el cliente acudió al taller el día de la entrega. Vaca lo recibió y se notó muy seguro de que el auto le encantaría al dueño, pero este último, de hecho, criticó de algún modo el exceso de confianza de Martín Vaca, y a estas alturas, seguía dudando del resultado. Yo a Martín lo sigo sintiendo confiado y espero que esa confianza esté en los resultados de mi carrito. Pero ya no quedaba nada más que ver de una vez por todas el resultado, y aunque Martín Vaca la estaba haciendo un poco de emoción, al fin destapó el carro, y el cliente una vez lo vio, se quedó sin palabras. Claro que esto en señal de que el auto había sido de su total satisfacción. Inclusive, el cliente calificó el resultado como excelente, y dijo que el carro se veía casi como cuando era original, y que con ello, lo habían hecho regresar a más de 50 años atrás. Excelente, quedó original. Me regresaste 55 años de mi vida. Y bueno, después de haber tenido muchas dudas y de que casi estuvo a punto de llevarse el carro de regreso a su casa, el cliente dijo que no se arrepentía de haber mandado a hacer este trabajo al taller de los mecánicos. No me arrepiento de la decisión. Martín hizo un gran trabajo. Y, en cuanto al amigo que estuvo de insistente para que el cliente reparara su carro, también se le notó feliz porque todo concluyó sin ningún contratiempo. La verdad es que la carrocería se ve increíble. Este carro le va a rejuvenecer a Carlos, le va a dar un ánimo. De este modo fue entonces como el cliente dejó el taller a bordo de su Fiat, ahora sí, restaurado y sobre todo, funcionando mecánicamente al 100%. ¿Y por qué le van a cortar exactamente aquí? Nada de lo que he conseguido en la vida me lo han regalado. Mira, ya se va a caer el pedazo. Ay, Martín. Es incómodo cuando el cliente está presente. Tengo que estar exigente con mis cosas. Cuidado con la bolsa, Martín. Ya le cortaste, Martín. Ese camión me costó más que una casa. Ya dije, ya perdí toda la garantía. Esta vez, vamos a repasar la ocasión en la que Martín Vaca se estresó con un cliente que literalmente se puso a supervisarlo.
Y es que este cliente estaba tan preocupado porque no le fueran a dañar su costoso camión, que el día del corte llegó al taller para observar muy de cerca a Martín Vaca haciendo el trabajo. Pero el problema fue que el cliente estuvo tan incontrolable que se la pasó presionando y haciéndole comentarios a Martín para que no se fuera a equivocar con el corte y no le fuera a dañar su camión. Pero bien, para ver de una vez cómo sucedió todo, comencemos ya con el video. Según el capítulo, este cliente llegó al taller de los mecánicos con un camión de alto tonelaje para solicitar que se lo transformaran en una grúa de arrastre y salvamento. ¿Cuál es tu proyecto? Yo quiero que en este camión me construyas un equipo de salvamento que pueda cargar este camión como una pluma. Aunque Martín Vaca se notó emocionado e interesado en el proyecto, por un momento dio la impresión de que se echaría para atrás y no aceptaría el trabajo, pues comentó que él pensaba que la grúa que tendría que fabricar sería de las más sencillas. No, es que la verdad yo pensaba que iba a ser una clásica grúa con plataforma o nomás era para agarrar y subir un carro. No, de esas ya tengo. Nunca me imaginé que fuera... De esas ya tengo, Martín. Luego de poner en claro los detalles, Vaca finalmente dio el sí para crear esta grúa. Pero el cliente, antes de marcharse, lanzó una propuesta que a Martín no pareció agradarle mucho. Y es que el cliente pidió estar presente el día en el que cortaran el camión, casi diciendo que quería hacerla de supervisor. Hago un favor especial, no sé si se pueda. Yo quisiera estar el día que vas a cortar el camión, porque es lo que me preocupa a mí, el corte del camión. Porque cuando lo cortes, yo pierdo toda garantía. La cara de Vaca al escuchar esto expresaba todo lo que pensaba, pues obviamente para él sería incomodísimo tener al cliente, entre comillas, supervisándole su trabajo. Pero aunque se notaba poco convencido con esa idea, Martín terminó aceptando casi a regañadientes la propuesta del cliente. Y este último, en la entrevista del capítulo, dio su razón para ponerse tan exigente. Pero en esta ocasión acepto tu propuesta. Martín, te lo dejo. Nada de lo que he conseguido en la vida me lo han regalado, entonces tengo que estar exigente con mis cosas. Pero bien, pasado el tiempo, el día del corte del camión se llegó. Y aunque ya todos estaban listos, el único que no llegaba era el cliente. Así, Martín Vaca, estresado por tener que esperar a que el cliente llegara para poder hacer el corte, empezó a hacer ciertos ademanes que demostraban frustración. Pero cuando justamente estaba reprochando la tardanza del cliente, este llegó de repente y lo encontró quejándose de él. Pero el cliente ignoró lo que vio y rápidamente solicitó saber quién cortaría el camión. A lo que Martín Vaca contestó que sería él. Ya me desespero por cortar esto, mano. A ver, aquí está ya, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, estamos un poquito desesperaditos. Entonces, ¿quién lo va a cortar o cómo está la Yo obra? lo voy a cortar ahorita. Pero antes de empezar, el cliente, ya entrando en su papel de supervisor, exigió saber por qué razón harían el corte exactamente en la parte trasera del camión. Ahí, Vaca tuvo que darle la explicación del por qué. Lo vamos a hacer aquí en la parte de atrás para respetar todo el chasis y todos los largueros originales se van a respetar. Pero el cliente seguía con dudas y no daba chance de empezar con el trabajo, preguntando cosas que obviamente, y como se lo diría Martín, ya estaban calculadas. ¿Y acá no se le quemará algo, una manguerita? No, todo está, ahora sí como dicen, fríamente calculado. Pero bien, ya se había perdido mucho tiempo, por lo que Martín Vaca agarró el soplete y comenzó con el corte. En ese momento, el cliente expuso que lo primero que vino a su mente fue que al iniciar con el corte, la garantía ofrecida por la agencia estaba perdida, y añadió que el camión le había costado incluso más de lo que cuesta una casa. Cuando le pone el soplete en el chasis, ya dije, ya perdí toda la garantía y ese camión me costó más que una casa. En este entendido, el cliente estaba muy nervioso porque cualquier mal resultado lo haría perder mucho dinero. Por ello fue que sintiendo esa presión y mientras Martín realizaba el corte, el cliente comenzó a incomodarlo con un sinfín de comentarios que a cualquiera estresarían. Ay, Martín. Mira, ya se va a caer el pedazo. Ya le cortaste, Martín. Aunque tenía la encimosa supervisión del cliente, Martín Vaca trató de mantener la calma. Pero eso sí, le expuso al cliente que lo único que le pedía era que no se estuviera estresando, porque, aunque no lo dijo, era notorio que Martín ya era el que se estaba estresando aún más con los comentarios del cliente. Inclusive, en la entrevista, Vaca dio a entender que era muy incómodo tener que aguantar al cliente mientras él hacía su trabajo.
Tú no te me desesperes nada más, eso es lo único que te pido, ¿sí? Es incómodo cuando el cliente está presente y más cuando no sabe lo que estamos haciendo. Pero bueno, luego de la alta presión del cliente, Vaca por fin cortó una de las dos partes del chasis. Aunque el cliente se vio sorprendido por ver caer un pedazo de su costoso camión, Martín lo calmó con un sencillo "no pasa nada" y a la vez le solicitó la autorización para cortar la parte faltante. No pasa nada. ¿Me autorizas de una vez el segundo? Pues sí, a eso vine. Aunque se creyera que el cliente ya se había calmado después del primer corte, para el segundo, continuó haciéndola de supervisor y exigió atención con la parte que se estaba cortando. Cuidado con la bolsa, Martín, porque se quema. ¿La bolsa? No, no pasa nada. ¿Seguro? Seguro. Todo está bien. Con esto, la segunda parte del chasis fue cortada, y si bien todo había salido sin contratiempos, el cliente no se notaba tan contento con el hecho de haber cortado parte de su camión. Y antes de irse, le comentó a Martín Vaca que posiblemente regresaría más adelante para continuar revisando detalles. Yo creo que voy a regresar, para estar viendo el día detalles. que gustes, con toda confianza, ¿sale? Estamos viendo. Hecho, muy bien. Gracias. Está bien, de nada. Pero bueno, afortunadamente para Martín, al cliente ya no se le vio en el taller, por lo que el proyecto continuó sin su insistente presión. Y de esta manera, con los meses, la tan anhelada grúa de arrastre y salvamento fue concluida, y estaba todo en orden para entregársela al cliente. Así, este llegó para observar cuál habría sido el resultado, y apenas entrando, quedó maravillado con la belleza y lo imponente de su nueva grúa. No lo puedo creer. Esto es lo que quería. Veo la grúa y quedó perfecta tal y como yo quería para mi negocio. En 3 palabras, mi grúa es imponente, espectacular y única. Y así fue entonces como concluyó ese capítulo, con este cliente que la hizo de supervisor, partiendo del taller feliz con su nueva grúa de arrastre y salvamento. Sobrepasaste, no esperaba verla así, la verdad. No tengo nada que decir. Gracias, muchas gracias a ti. Vamos a la expo, Claro que sí. Se me hace muy difícil comprometerme, Fabián, ahorita. Pero que me los tenga que regresar. Tengo como 50 carros en proceso. Que el taller esté lleno, o sea, lo entiendo. O le faltan muchas piezas, Fabián, todo esto. Como una grosería, ¿no? Para este nuevo video, vamos a repasar la ocasión en la que Martín Vaca rechazó un carro. Y es que el cliente se presentó muy seguro al taller con un par de automóviles. Pero Martín, en cuanto notó que los carros necesitaban bastantes piezas, comenzó a poner muchas trabas y buscó la manera de rechazar el proyecto. La razón o el pretexto que dio fue que tenía muy saturado el taller como para recibir el trabajo. El cliente, desanimado por esta atención, hasta dijo que sería una grosería si Martín se atrevía a rechazarle los autos. Pero bien, mejor para ver cómo fue que aconteció todo esto, comencemos ya de una vez con el video. Según el capítulo, un amigo y a la vez cliente frecuente de Martín Vaca llegó al taller con 2 carros en los que quería un trabajo. En aquel momento, Martín lo recibió con singular alegría. Estimado Martín. ¿Qué pasó, mi Fabián? ¡Qué milagro! ¡Qué gusto de verte, mano, Chihuahua! Fabián es un amigo de toda la vida y uno de mis mejores clientes. El cliente también hizo lo suyo y prácticamente le regresó el cariñito a Martín, pues a manera de halago, le dijo que necesitaba 2 autos con la marca del taller Vaca. Yo quiero y necesito 2 autos de tu marca, Martín Vaca. Fabián, no me digas. Como notamos, los dos estaban echándose flores, pero cuando pasaron a ver uno de los autos, ahí, a Vaca se le olvidó la alegría, pues al notar que al carro le faltaban demasiadas piezas y que al ser un auto inglés era casi imposible de conseguirlas, empezó a mostrar dudas y hasta casi quería que el cliente le hiciera el trabajo y le entregara todas las partes. O le faltan muchas piezas, Fabián, todo esto. No sabes si hay algo por ahí de casualidad. No, todo se perdió. ¿Vidrio tienes? No. ¿Tampoco? Como Martín Vaca notó que el Lotus necesitaba mucho trabajo, disimuladamente volteó a ver el otro carro y pidió que mejor fueran a ver aquel. Pero el cliente no tardó en hablarle del montón de detalles que también tenía este carro. Vamos a ver el otro, ¿no? El otro es un Trans Am. También le falta hacer interiores, hojalatería, pintura, todos los interiores. Asientos, tapicería. Vaca no hallaba ni cómo quitarse la bronca, ya que los 2 carros tenían su dificultad. Pero sí mencionó que, para él, sería más fácil arreglar el Trans Am, debido a que las piezas eran mucho más fáciles de conseguir. ¿Es más fácil para mí arreglar aquel?
Aquel es americano y aquel tengo dónde conseguir las piezas. Este carro inglés está más difícil. El cliente no se veía tan conforme con lo dicho por Martín, y con la mirada, el mismo cliente daba a entender que quería que le arreglaran también el Lotus, pero Vaca le siguió dando razones de por qué estaba difícil trabajar en ese auto. Aquí yo tendría que buscar los detalles de las bisagras, la chapa, la tolva esta. Pero el colmo llegó cuando Martín le insinuó al cliente que no podía recibirle ninguno de los dos carros, y dijo que la razón era porque tenía demasiado trabajo en el taller. Se me hace muy difícil comprometerme, Fabián, ahorita. Tengo como 50 carros en proceso. Como vemos, todo había pasado de recibir al cliente con tremenda alegría a prácticamente rechazarle el trabajo. De esto, incluso el cliente habló y hasta dijo que, si Martín se atrevía a regresarle los carros, para él sería como una grosería. Yo sé que el taller esté lleno, o sea, lo entiendo, pero que me los tenga que regresar sería como una grosería, ¿no? Y es que el cliente pensaba alquilar los autos a un productor de series, y precisamente el Lotus era el que más le urgía. Por eso, en caso de que lo aceptara, Martín Vaca solo tendría 45 días para concluirlo. Si me avienta uno, ¿cuál es el que más te urge? ¿Cuántos días tenemos? 45 días. 45 días. Martín pensó un rato las cosas, así que por la amistad y además porque este era un cliente que tenía tiempo sin ir, aceptó trabajar pero solo con el Lotus. El otro carro lo rechazó. El cliente, por su parte, hasta bromeó por cómo lo trataron esta vez, a diferencia de la primera ocasión. Yo me encargo, a ver cómo le hacemos. Yo quiero atenderlo, nunca viene. Yo era que vienen y decirle que no. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hace 20 años, bienvenido. Aunque le rechazaron uno de los autos, el cliente estaba medianamente contento porque por fin le habían aceptado el carro con el que tenía más urgencia. El Lotus es el que más me interesa y por fin Martín me lo aceptó. Otro que estaba bien feliz era Memo, y es que dijo que estaba seguro de que con este proyecto el taller recibiría un muy buen ingreso. Martín quiere hacer un esfuerzo por atender bien a Fabián Mateos. Yo también lo quiero atender, porque estoy seguro que nos va a pagar muy bien. Pero la alegría de Memo no duraría mucho, y es que días después de que empezaran a trabajar con el Lotus y luego de que ya estuviera hasta pintado, el cliente envió un video en donde le solicitó a Martín que cambiara el color del auto. Me están llevando a la producción que quieren cambio de color para el Lotus. Es un dorado. Chillón. Échale ganas, porfa, Martín. En esta parte, Memo empezó a discutir con Martín. Y es que el entonces administrador se molestó porque el carro ya estaba pintado y volverlo a pintar ocasionaría una pérdida. Pero Vaca dijo que, por las circunstancias anteriores, quería darle el gusto al cliente de cambiarle el color. Está pintado. Pero mira, el otro carro no lo recibimos, ¿no? Entonces ahora no le puedo dar gusto con esto. Pero Memo le dijo a Martín que hacer el cambio le alteraría las cuentas. O sea pues, que el proyecto dejaría menos ganancia. Él me lo está pidiendo. Pues sí, pero pues por eso luego ya no me salen las cuentas. ¿Cómo que no te salen las cuentas? Con esto, parecía que Memo defendía el negocio, pero Martín al cliente. Tanto así, que finalizó la discusión afirmando que harían el cambio de color como una excepción. Ahí, Memo dijo estar enfadado de que Vaca se la pasara haciéndole consideraciones a sus amistades. Es una excepción. Es una excepción. Estoy hasta acá de que Martín consienta tanto a sus amigos. Pero bueno, después de este alegato, los trabajadores laboraron muy fuertemente y el Lotus quedó terminado en el tiempo establecido, de tal modo que el cliente llegó ese día. Pero cuando Martín lo condujo a donde estaba el auto preparado a manera de sorpresa, el cliente bromeó y le dijo que si lo quería sorprender o más bien asustar. Pero esa bromita, como que a Martín Vaca no le gustó mucho. ¿Me vas a sorprender o me voy a asustar? No, te quiero sorprender, te quiero sorprender. Bueno, pues por eso lo puse así, por eso lo puse así. Pero bien, la hora de la verdad se había llegado, así que Vaca destapó el Lotus. El cliente no tardó en reflejar que el carro estaba bien hecho, y luego de que lo analizara más a fondo, hasta terminó felicitando a Martín por el buen trabajo. Cuando lo veo totalmente destapado, dentro de mí era felicidades, Martín. O sea, esto es lo que buscaba. Por último, ya después de que revisó todo y de que diera el visto bueno,
el cliente también dio a entender que no había ningún rencor, refiriéndose claro al otro auto, al que le rechazó Martín. Inclusive, luego de ver la buena calidad en el trabajo con el Lotus, el cliente prácticamente le dijo a Martín Vaca que quedaban a mano. Gracias, creo que vamos a quedar muy bien. Porque es de tu parte. Muy bien, Javier, muy bien. Pues bien, como lo vimos, aunque Martín Vaca le rechazó un carro a este cliente, al final, la calidad de su trabajo hizo que este quedara satisfecho y sin ningún rencor. ¿Cómo lo ves? Lo veo un poco diferente. No están conforme con los avances del prototipo. No me gusta, la verdad. Ok, ni modo, ni modo. En este video se hablará de la ocasión en la que unos clientes decidieron rechazar el trabajo de Martín Vaca, ya que lo que él les mostró como avance distaba mucho de lo que originalmente les había propuesto en el diseño. Y lo peor era que le habían confiado a Vaca nada más y nada menos que un Corvette para que lo desbaratara y les entregara un prototipo nuevo, único y diferente. Pero el avance que los clientes vieron en su visita al taller fue una tremenda decepción para ellos, y su insatisfacción llegó a tal grado que se atrevieron a decirle a Martín Vaca que el trabajo no les gustaba. Pero para conocer más del capítulo y saber cómo concluyeron las cosas, daremos un repaso a lo acontecido aquel día. Además, sabremos también qué ha sido de estos clientes después de los mecánicos. De esta manera y como siempre, comencemos con el video. Según el capítulo, dos clientes, padre e hijo residentes en Estados Unidos, viajaron a Guadalajara y acordaron con Martín Vaca verse en una agencia de autos para allí explicarle el trabajo que querían solicitarle. Luego de cruzar algunas palabras, el cliente le habló a Vaca sobre su proyecto y le expuso que quería que le fabricara un auto que no se pareciera a ningún otro. Queremos que nos fabriques un carro, que sea algo que no se ha hecho, que no existe. Con la intención de expresar de mejor manera lo que buscaban, los clientes invitaron a Martín a pasar a la agencia para poder tomar algunas ideas de los autos que se encontraban en ella. Ya dentro del lugar, recogieron algunas referencias y señalaron varios detalles para la fabricación del proyecto. Pero la parte que más emocionó a Martín Vaca fue cuando se enteró de que el carro donante para el prototipo que iba a desarrollar sería un potente Corvette. Ya viene en camino un Corvette para carro donante. ¿Puedes mandar a alguien a recogerlo? No, al revés. Si es un Corvette, a mí me gustaría manejarlo. Luego de la plática, el trato estaba hecho. Martín fabricaría el auto que los clientes tanto soñaban. Así fue como él mismo recogió el Corvette y lo condujo hasta su taller, en donde con emoción reunió las cabezas de área para señalarles el trabajo tan único y original que tendrían que realizar. Este carro hay que convertirlo en un prototipo el más espectacular que hayas visto tú. Con esto pues, los trabajadores debían de iniciar con el proyecto, y para ello, lo primero que tenían que hacer era desmontar toda la carrocería del Corvette con la intención de fabricar una distinta. Obviamente, para cualquier conocedor, hacerle eso a un carro de este tipo sería una verdadera locura. Y eso justo fue lo que los colaboradores pensaron cuando se enteraron de que tendrían que desbaratar este fabuloso Corvette. Vamos a tener que desbaratarlo. ¿Lo van a desbaratar? Pues sí, como que da tristeza, puedes desbaratar un carro de este tipo. Sin embargo, el cliente lo quiere, lo vamos a hacer. El carro pronto fue despojado de su carrocería, pero otro tema tenía preocupado a Martín Vaca, pues los rines que llevaría el prototipo eran tan especiales que, para su fabricación, el proveedor tardaría varias semanas en poder terminarlos, lo que podría conllevar a un importante retraso. ¿Qué vamos a hacer con lo de los rines? Ay, eso es lo que me preocupa a mí. Se tardan de 3 a 4 semanas la fabricación de los rines. Al final de todo, el tema de los rines se acabó solucionando, y el Corvette ya se encontraba en una etapa en la que se empezaba a notar su nueva forma. Justamente fue en esa parte cuando los clientes llegaron al taller para poder supervisar qué avances llevaban con su automóvil. Pero cuando los clientes vieron la forma del auto, hasta se quedaron sin palabras y se les veía en su rostro una gran decepción. ¿Cómo ves el frente? Los clientes se quedaron literalmente sin palabras y parecía que no querían ser tan directos con Martín, pues no le dijeron de primera instancia lo que pensaban. Pero fue hasta cuando Vaca volvió a preguntar cómo les parecía el auto, que el joven cliente se atrevió a decirle la verdad y le dejó claro a Martín que el carro, en comparación a lo que habían visto en el diseño, era otra cosa diferente. ¿Cómo lo ves? Lo veo un poco diferente, la verdad. Martín Vaca se vio un poco sorprendido con el comentario del cliente, quien hizo la anotación de que la parte en la que el auto no estaba conforme al diseño original era la trasera, la cual, desde su óptica, estaba exageradamente grande, lo que distorsionaba la apariencia deportiva del nuevo Corvette. Hay una cosa que noté, que atrás estaba bien grande. Está muy
ancho de atrás. No sé si hay algo que pueden hacer. Sí, claro. Luego de preguntar si había algo que pudiera hacerse, el cliente le señaló a Martín Vaca diferentes partes que a su consideración se tendrían que modificar para que el vehículo quedara tal y como se veía en el diseño. Hasta parecía que el joven cliente le estaba dando una clase a Martín de lo que debía de hacer para que el auto de sus sueños quedara como su padre y él lo habían imaginado. Aquí tienes la línea, ¿verdad? Pero de repente a mí honestamente me gustaría si lo atrás se reducía un poco. Si de aquí está cortado la mitad. El padre del joven solo ponía atención a todas las cosas que éste le señalaba a Martín, pero obviamente él también participó en la retroalimentación que se le dio a Martín Vaca para que hiciera todos los cambios necesarios, e incluso se atrevió a decir que el trabajo que había visto hasta ese momento con el Corvette ni siquiera le había gustado. A como está hoy, no me gusta, la verdad. Como todos nos podremos imaginar, con esos comentarios, Martín Vaca seguramente estaba más que preocupado. Y es que de alguna manera él había provocado que el auto se desconfigurara respecto a cómo estaba en el diseño, pues debido a que unas partes de la carrocería no encajaban adecuadamente, Martín ordenó que ésta se cortara y se reconfigurara lo necesario para que cuadrara con el chasis del Corvette. Pero el problema fue que hizo todos esos cambios sin habérselo avisado a los clientes. No están conformes con los avances del prototipo. Asumo mi error al haber modificado el diseño sin consultarlo. Con esto entonces, los clientes le dejaron claro a Vaca todos los cambios que tenía que hacer para fabricar el Corvette como se había plasmado en el dibujo. Y aunque como se pudo observar en el capítulo, Martín no se notaba muy conforme con todos los cambios que le pidieron. Y casi entre dientes, como queriendo y no, les tuvo que decir que estaba bien. Ok, ni modo. Ni modo. Tiempo después, y una vez realizados los cambios solicitados, el prototipo del Corvette fue terminado y estuvo listo para entregárselo a los clientes, quienes muy posiblemente llegaron con bastantes dudas después de lo que habían visto en su última visita, pues el padre del joven, recordemos que mencionó que el carro no le había gustado. A como está hoy, no me gusta, la verdad. Pero la suerte estaba echada, y fue entonces cuando Martín destapó el Corvette que se pudo reflejar en los clientes la satisfacción en su rostro, haciendo que de esta manera Vaca pudiera sentirse más aliviado. Así, ambos clientes le agradecieron a Martín por haber hecho las correcciones y porque logró traer a la realidad el auto deportivo único y original que tanto habían soñado. Aquí tienes tu carro. Ay, Dios mío. Todo de atrás lo acomodaste bien. Quiero esta camioneta. Perdón, yo creo que no me está entendiendo. Déjeme decirle que sí soy un poco, o más bien muy exigente. En este nuevo video, se repasará la ocasión en la que Martín Vaca tuvo que enfrentarse a un cliente demasiado enojón, que además de que le exigió la réplica exactita de un juguete, una fuerte molestia lo llevó a hacerse de palabras con Memo, quien no lograba entenderle al cliente respecto al pedido que solicitaba. Pero, además de enojarse con el administrador del taller, también se inconformó con Martín, quien cuando se dio cuenta de que el cliente quería que le fabricaran una camioneta basándose en un juguetito, soltó una risa que no pareció agradarle al cliente. Pero para conocer cómo se desarrollaron y en qué terminaron las cosas, comencemos mejor con el video. Según el capítulo, Isabel Vaca acudió en limusina al aeropuerto para recibir al cliente que llegó desde Estados Unidos. Pero lejos de sentirse a gusto con la atención del taller de los mecánicos, el cliente no tardó en mostrar cierto descontento por el hecho de que Isabel haya ido a recibirlo hasta ese lugar. Estaba cerca de su taller del aeropuerto, me puede haber venido en taxi sin problema. No, como creen, al contrario, es un placer venir por usted, darle la atención y pues de eso se trata, que nos conozca. Después de esto, Isabel y el cliente llegaron al taller, donde fueron recibidos por Martín Vaca, para luego pasar juntos a la oficina y así poder platicar con mayor tranquilidad. Pero, de nueva cuenta, la presentación del cliente ahora con Martín no fue la más sensible, pues de alguna manera puso en duda la experiencia y el renombre del taller Vaca. Le preguntaba a la señorita Isabel, don Martín, ¿qué experiencia tienen ustedes en ejes, en agregar ejes a los vehículos? Martín solo escuchó el cuestionamiento del cliente. Así, con tranquilidad y seguridad, Vaca le expuso que a ese tipo de trabajos estaban más que acostumbrados en su taller. No hay problema, hemos fabricado limusinas con 2, con 3, con 4 ejes sin ningún problema. Pero bien, a Vaca, más que las dudas del cliente, le interesaba conocer la parte importante, cuál era el proyecto que quería realizar. Por ello, cuando se lo cuestionó al cliente, este le solicitó un momento para mostrarle algo que tenía dentro de su mochila y que le daría a Martín una referencia exacta del proyecto que deseaba. ¿Qué tipo de conversión va a ser? Dice, una imagen vale más que 1000 palabras, don Martín. Permítame.
A Vaca seguramente lo consumía la curiosidad por saber qué cosa le mostraría al cliente, pues todo parecía muy misterioso. Pero cuando por fin se supo qué era lo que el cliente escondía, una inoportuna risa invadió a Martín Vaca, ya que nunca se esperó que fuera un juguetito lo que el cliente llevaría para ponerlo como ejemplo de lo que quería. Esto es lo que quiero construir. Pero la risa de Martín en ese momento puso pensativo al cliente, y quién sabe qué habrá pensado cuando vio a Vaca riéndose de su juguete. Pero para romper ese momento, Martín le preguntó al cliente de dónde había conseguido esa pequeña camioneta, y este le respondió que él mismo la había fabricado uniendo 2 camionetas a escala. ¿Y esto lo consiguió ya hecho así? No, don Martín, yo compré 2 camionetitas a escala, de las 2 hice una. Luego de esto, los detalles para la fabricación de la camioneta se siguieron hablando, pero llegado un punto, el cliente le dejó claro, o más bien, demasiado claro a Martín, que él era una persona exageradamente exigente, a lo que Vaca, como ya lo sabemos, muy acostumbrado a recibir clientes exigentes, le respondió que no habría ningún problema con su exigencia y con la calidad al terminar el trabajo. Déjeme decirle que sí soy un poco, o más bien muy exigente. No tenga pendiente, le vamos a hacer un buen trabajo. Después de hablar sobre los detalles, Martín se retiró a realizar un pendiente y se despidió del cliente, indicándole que el tema del presupuesto lo pasará a platicar a la oficina de Memo. Y así fue como Isabel condujo al cliente con el entonces administrador del taller, a quien enteró del proyecto superficialmente. Con ello, se dio una breve plática entre el cliente y Memo, pero este último no estaba enterado de que el cliente no contaba con las camionetas donantes para el proyecto. Por ello, ignorando ese punto, Memo le preguntó que cuándo le mandaría las 2 camionetas para comenzar con su trabajo. ¿Cuándo nos puede traer las 2 camionetas para empezar a hacer el trabajo? En ese momento, el cliente mostró una cara con una mezcla entre asombro y enojo, pues es que él no tenía ninguna camioneta. Por eso había acudido al taller para que desde cero le realizaran la fabricación. Y esta confusión propició que el cliente, quizás creyendo que había escuchado mal, le pidiera a Memo que le repitiera la pregunta. Pero este no entendió la ironía y volvió a preguntarle que cuándo le iba a enviar las camionetas. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuándo nos pudiera traer las 2 camionetas? Me desconcierta hablar con el señor Guillermo porque me pide un par de camionetas que yo no tengo. ¿Perdón? En ese momento, el cliente ahora sí se empezó a inconformar porque parecía que Memo no estaba ni enterado de cómo sería el proyecto. Don Guillermo, yo creo que no me está entendiendo. Yo le he explicado al Martín que quiero un vehículo como este, pero no existe la camioneta, yo no la tengo. En esa parte, y después de haber quedado de cierta manera mal con el cliente, Memo criticó a Isabel Vaca porque a su parecer, ella no había considerado un punto tan importante como preguntarle al cliente sobre qué vehículo se fabricaría su proyecto. Y que, por el contrario, sí se tomó la molestia de ir a recoger al cliente hasta en limusina. Aquí están los resultados de las estrategias de Isabel. Van por el cliente en limusina y ni siquiera le preguntan sobre qué vehículo se va a hacer el trabajo. Pero bueno, luego de que se aclarara toda la situación, los miembros del taller Vaca consiguieron la cabina de una camioneta Ford antigua y el chasis de una camioneta moderna con la intención de unirlas y añadirle el eje solicitado por el cliente. Así, los colaboradores trabajaron principalmente con los cortes, para luego continuar con las soldaduras y todos los detalles faltantes. De esta manera y con las semanas, lograron fusionar las 2 camionetas y el proyecto fue finalizado en el tiempo establecido. Con esto, el cliente llegó al taller y estaba listo para la entrega, pero llevaba consigo la pequeña camionetita que sirvió como modelo, y enseñándosela a Martín, quizás para ponerle presión, le mencionó que había llevado el juguete para compararlo y darse cuenta si había logrado realizar una réplica exacta. Volví a traer la camionetita para ver si pudo hacer el proyecto tal cual. Quiero ver si don Martín fue capaz de construir una camioneta idéntica. La fijación del cliente por ver la camioneta terminada igualita al juguete le añadió demasiados nervios a Martín, quien, en la entrevista, dio a entender que el cliente estaba exagerando un poco, pues por más que se intente hacer una réplica exacta, siempre habrá algunos pequeños detalles que se vean diferentes. El cliente insiste que sea el trabajo exactamente como la camionetita que él armó. Siempre va a haber una pequeña diferencia. Pero después de tanto preámbulo,
Martín Vaca se dispuso a destapar la camioneta para que todos la vieran. Pero el cliente, increíblemente, seguía exagerando y puso la camioneta de juguete frente a la que le mostraría Martín, con la intención de encontrar alguna diferencia entre ambas. Pero cuando Vaca destapó la camioneta, al cliente se le vio tan contento que a partir de ahí fijó sus ojos en la camioneta hecha por Martín y, según su dicho, se quedó sin palabras con el resultado. Me quedé sin palabras. No, por favor. Me quedé sin palabras. Incluso, el trabajo fue tan del agrado del cliente que, en la entrevista del capítulo, mencionó que Martín Vaca era un genio por haber podido lograr tal parecido con la camionetita de juguete. La verdad, don Martín me muestra la camioneta. La comparo con la Scala y digo, wow, don Martín es un genio. Así fue entonces como el capítulo concluyó, y luego de los diversos enojos del cliente, y después de haber disipado las dudas en cuanto a si Martín lograría una réplica exacta, muy contento, abandonó el taller conduciendo su camioneta de verdad y con su sueño cumplido. ¿Lo ocupas en 2 meses? Sí. Pues este carro está más abandonado que nada. Pero ¿y las puertas, los vidrios? Este carro no es fácil conseguir refacciones de este carro. Todo le falta todo. ¿Se puede o no? En esta ocasión se hablará de la vez en la que el actor Edgar Vivar, conocido por su personaje del señor Barriga, viajó hasta el taller de los mexicánicos para pedir la renovación de un Chevrolet 57, pero nunca esperó las diferentes trabas con las que Martín Vaca lo recibiría, pues al ver el deterioro en el que se encontraba su carro, se la pasó dándole razones por las que sería muy difícil renovarlo. Incluso, Vaca se atrevió a decirle que su carro era una carcacha, y parecía que ni siquiera le interesaba tomar el trabajo. Por eso fue que luego de escuchar tantas críticas, Edgar Vivar le preguntó sin rodeos a Martín si le iba a hacer el trabajo o no. Pero para saber cómo concluyeron las cosas entre Martín Vaca y el señor Barriga, comencemos entonces con el video. Según el capítulo, el actor Edgar Vivar supo del taller de Martín Vaca y decidió viajar hasta Guadalajara para pedir la restauración de su automóvil Chevrolet 57. Estoy yendo al taller de Martín Vaca, que tiene unas referencias muy grandes como renovador de carros. A su llegada al taller, el actor Edgar Vivar fue recibido por Memo, quien luego lo presentaría con Martín Vaca. A este, notablemente, se le veía emocionado por la visita de tan reconocido personaje. Mire, qué sorpresa. Sí, mucho gusto. El gusto es mío. Para mí es un orgullo que esté el señor Edgar Vivar aquí en el taller. Vaca, demasiado emocionado por su visita, le preguntó al actor de manera bromista qué era lo que quería hacerle a su carcacha. En ese momento, al señor Vivar se le notó cierta incomodidad por el comentario de Martín, que de alguna manera menospreciaba el valor de su auto. ¿Cuál es tu sueño con esta carcacha? Es un poquito más joven que yo, déjame decirte, yo no me siento tan carcacha. Y es que el valor del auto de Edgar Vivar era meramente emocional, pues le explicó a Martín que en un carro como ese él había aprendido a manejar y era el modelo de auto que tuvo su padre. No, déjame decirte, sabes Martín, mi padre tenía un carro como este y yo aprendí a manejar en un carro igual. Después de aclararle a Martín el valor emocional de su carro, Edgar Vivar le comenzó a explicar cómo había sido que se hizo de este vehículo. Y mientras le contaba la historia, Vaca lo interrumpió para preguntarle en dónde se encontraban las puertas y los vidrios. Desde aquí, ya parecía que Martín estaba buscando detalles para quizás no tomar el trabajo. Fui a visitar a un amigo mío que resulta que lo tenía en su jardín, allá abandonado. Pero ¿y las puertas, los vidrios? Pero el actor Edgar Vivar supo responderle a Martín para animarlo a que aceptara la renovación de su carro, pues de manera adulante le dijo que alguien le había hablado de un mago de apellido Vaca y que cumplía los sueños con los autos. Bueno, las puertas y los vidrios me dijeron que hay un mago que cumple los sueños y que arregla los carros y que se apellida Vaca. Pero aún con los halagos, Martín de cierta manera estaba dudoso en hacerse con el trabajo, pues en la entrevista del capítulo enlistó diferentes razones por las que sería complicado renovar un auto como el del señor Vivar. Este carro tiene muchísimo trabajo. Tapicería, pintura, conseguir refacciones, conseguir 2 puertas. Este carro no es fácil conseguir refacciones de este carro. Pero si de por sí, Martín se encontraba con dudas para aceptar el trabajo, cuando el actor le dijo en cuánto tiempo esperaba que estuviera terminado el auto, Vaca, nuevamente de manera bromista, le contestó algo que al intérprete del señor Barriga tampoco le hizo mucha gracia. Yo creo que 2 meses es un tiempo... ¿2 meses? ¿Lo ocupas en 2 meses? Sí, para ir a hacer... Mira, en 2 meses yo quería empezarlo.
Martín Vaca continuaba indeciso y a esas alturas seguía encontrando detalles que solo hacían parecer que ni de broma aceptaría el proyecto. Así que haciendo una inspección dentro del cofre, continuó haciendo comentarios incluso en frente del actor Edgar Vivar sobre lo abandonado y el deterioro en el que se encontraba el auto. Pues este carro está más abandonado que nada. Pero después de escuchar todos los comentarios y las aparentes barreras que Martín ponía cada que mencionaba lo deteriorado del auto, el actor Edgar Vivar, tal vez ya con la paciencia colmada y quizás analizando todo lo que tuvo que viajar para solamente recibir tantos peros, seriamente le preguntó de manera directa a Vaca si el trabajo lo iba a poder hacer o no. Bueno, pero todo le falta todo. ¿Se puede o no? Ante tal cuestionamiento, Martín tuvo que ponerse serio, pues estaba a punto de perder un trabajo para una celebridad reconocida mundialmente. Por ello fue que, aunque sería muy difícil de restaurar, Vaca aceptó el proyecto y para asegurar el trato, le preguntó al señor Vivar en qué color quería que quedara pintado el auto. Sí se puede, sí se puede. Todo es posible. ¿Qué color te gustaría? Blanco. Blanco. Pero aún y con el trato hecho, Martín, diciéndole a Memo, pero como para que lo escuchara el actor, le solicitó que apuntara todo lo que se tenía que conseguir. Esto quería decir que a estas alturas, aún con el trato acordado, Vaca no dejaba de hacer sus comentarios. Entonces, conseguir ir a batería, refacciones, pues hay que hacer una lista de todo. Okay. Pero después de esto, el intérprete del señor Barriga le agradeció la atención a Martín y le expuso que confiaba en que haría realidad su sueño. Con esto, el equipo de trabajo del taller comenzó con las labores en el Chevrolet 57. Pero en esa etapa, Vaca tuvo que salir a una exposición en los Estados Unidos, dejando así unos días como responsable a su hija Isabel, quien recibió una llamada de Edgar Vivar para pedirle un cambio de color en su carro. Y cuando Martín volvió del viaje, su hija inmediatamente lo puso al tanto del cambio. Un pequeño detallito nada más, ¿verdad? Me llamó el señor Vivar y me dijo que quería hacer cambio de color y el color es rojo candy, dijo. Pero Martín, al enterarse de ese cambio, no estuvo de acuerdo en que Isabel lo expusiera como un pequeño detallito, pues el auto, de hecho, ya se encontraba pintado de blanco, y el nuevo color, además de ser más difícil de lograr, también representaba un mayor gasto. Espérame, ese no es un pequeño detallito. Me explica el detallito para ella y es pintar el carro completamente, todo de un color totalmente diferente. Pero no había tiempo que perder, así que aún y con el cambio tan drástico que había que hacer, Vaca pintó él mismo el auto de rojo candy. Así, después de todo, el automóvil estuvo listo. De esta forma, fue como poco después el señor Vivar llegó al taller para ver cuál había sido el resultado con su entrañable vehículo. Y aunque se notaba contento porque había llegado el día de la entrega, también mencionó que se encontraba nervioso. Vengo a recoger mi carro. Estoy ansioso, estoy nervioso, estoy contento. Vamos a ver qué pasa. Después de esto, Martín invitó al señor Edgar Vivar a pasar al lugar en donde se encontraba el vehículo. Pero, por increíble que parezca, aun cuando ya estaba a unos cuantos pasos para entregar el auto, Vaca no dejó pasar la oportunidad para mencionarle al intérprete del señor Barriga lo difícil que había sido el conseguir las refacciones para su carro. Pero al parecer, Edgar Vivar, a estas alturas, mejor decidió, como se dice coloquialmente, solo darle el avión. Trabajo de conseguir las refacciones de este carro, Con esto, el actor empezó a recorrer el auto para ver la calidad con la que había sido restaurado. Atento, observaba cada una de sus partes. Para ese momento, Martín se notaba pensativo, pues no sabía qué comentarios recibiría. Pero luego de unos momentos, Edgar Vivar por fin lo volteó a ver y le expresó que su trabajo lo había sorprendido y lo consideró como un regalo al corazón. Debo decirte que tu trabajo me sorprendió. Muchas gracias. Me has dado un regalo al corazón. Así fue como el capítulo terminó, y el señor Barriga pudo tener el auto de sus sueños y se despidió manejando su renovado Chevrolet 57. Está todo desarmado, mi. Oye, también está muy bajito ahí. Hasta siento feo verlo así, mi carrito. No, pero hay que detallarlo. No, No. El Mustang del Místico ha sido de las transformaciones menos esperadas por Martín Vaca, pues nunca creyó que le realizaría una modificación a tan importante celebridad de la lucha libre mexicana. Para este trabajo, los mexicánicos tuvieron que rediseñar parte del exterior del Mustang, así como de los interiores, además de que le añadieron los colores característicos del Místico, plata y oro. Este trabajo, según lo que se observó en aquel capítulo, maravilló intensamente a aquel reconocido luchador y se le notó muy contento con el resultado final realizado por el equipo de Martín Vaca. Pero,
Existe una información que hace notar que el Místico, luego de que mandara a realizar este vehículo, por algún motivo terminó poniéndolo a la venta. Por eso, para el video de hoy repasaremos un poco lo que sucedió en el programa, así como también conoceremos qué pasó con el carro y en cuánto se vendió el famoso Mustang del Místico. Por estas interesantes razones y como siempre lo recomiendo, te invito a quedarte en el video para despejar estas dudas. Según lo que apareció en este capítulo, la modificación del Mustang del Místico se dio gracias a que Iván Vargas, el diseñador de ese entonces, conoció a este luchador en una de sus varias exhibiciones, y ahí fue cuando luego de una plática surgió la oportunidad para que el Místico comenzara con la idea de la modificación de su Mustang. Yo, Iván, lo conocí en la lucha libre, fue que yo le dije que tenía un Mustang que quería arreglar. Luego de aquella conversación entre el Místico y el diseñador, ambos se encontraron con Martín Vaca para platicarles sobre este nuevo proyecto. Así, el Místico inmediatamente le dejó saber a Vaca que al ser luchador, obviamente buscaba algo con su esencia. Por eso le solicitó que el Mustang que buscaba modificar tendría que tener una apariencia agresiva. Me gusta soy luchador, me gusta lo agresivo, porque entonces quiero que la gente me identifique desde que llego a la Arena México, que llegó el carro del Místico. Después de que este luchador le diera a Martín la principal característica que buscaba para su Mustang, se fueron añadiendo otros detalles estéticos, además de que Vaca con su experiencia también le brindó al Místico ciertas recomendaciones para que su auto quedara lo más parecido a como él se lo imaginaba. A mí se me hace con un estilo, como tú lo dijiste, un poquito agresivo, pero con clase. Una vez que platicaron a grandes rasgos todos los detalles, Martín Vaca le indicó al Místico que le realizaría el diseño y un presupuesto tomando en cuenta la información que habían intercambiado. Y si es que él lo autorizaba, se arrancaría entonces con la modificación del Mustang. Yo te preparo un presupuesto apoyado con el diseño de Iván, me lo autorizas y adelante. Por aquel tiempo, Iván, el diseñador, apenas comenzaba con sus primeros trabajos para Martín Vaca, y el que de alguna manera él haya provocado que esta celebridad de la lucha libre decidiera mandar a realizar un proyecto tan importante con los mexicánicos, hizo que Martín reconociera el deseo de este diseñador por hacer bien las cosas y hasta aceptó que el Místico realmente era un muy buen cliente para el taller Vaca. Para mí, Iván quiere echarle muchas ganas, consiguió un buen cliente. Pero aunque todo iba bien, todavía faltaba que el Místico aceptara el diseño final. Pero de cualquier manera en el taller se empezaron a analizar los detalles que posiblemente se le harían al vehículo. Y mientras Vaca explicaba a los trabajadores este punto, Iván apareció en el taller con muy buenas noticias, pues le expuso a Martín Vaca que el diseño ya había sido aprobado formalmente por el Místico. Esto permitía que el trabajo comenzara ahora sí de inmediato. Ya lo aprobó el cliente. ¡Ay, esa voz me agrada! Que ya está aprobado para no hacerlo larga. El equipo del taller Vaca se dedicó entonces a trabajar con el Mustang. Poco a poco se fue desarmando y se colocaron las nuevas piezas que este llevaría. Además, se fueron fabricando ciertas partes para que el carro quedara lo más original posible y con la agresividad que había solicitado el cliente. Martín Vaca se encargó de supervisar constantemente los avances de este auto. Pero, mientras se encontraba revisando la parte delantera del vehículo, de repente, una visita inesperada lo sorprendió totalmente y lo dejó con una cara de incredulidad. Esto se debió a que esa visita era del Místico, quien sin avisarle nada a Martín se presentó en el taller aparentemente de sorpresa para ver cuáles eran los avances de su Mustang. Las celebridades suelen venir al taller sin avisar. Por lo menos hay un montón de gente trabajando en su carro. Después de que Martín Vaca le diera la bienvenida al Místico, pasaron a ver los avances del auto. Inmediatamente este luchador no se mostró conforme con lo que veía, pues no le hizo mucho agrado que el carro se encontrara a medias y desarmado. Está todo desarmado, hasta siento feo verlo así, mi carrito. No, pero hay que detallarlo. A esas alturas, Martín todavía no entendía por qué el Místico se había presentado en el taller sin avisarle nada. Él creyó seguramente que fue por iniciativa pura de este luchador, pero resultó que no fue así, ya que quien había provocado que el Místico llegara al taller sin previo aviso fue el diseñador que estaba llevando este proyecto, quien llegó muy tranquilo y agradeciéndole al príncipe de plata y oro por haberse presentado al taller tal y como lo habían acordado por llamada telefónica. Fue justo en ese momento cuando Vaca se enteró de que Iván había sido el encargado de provocar la misteriosa presencia del Místico. Y claro, Martín no se quedó con las ganas y le hizo un pequeño reclamo a este diseñador por no haberle avisado nada. Pues ya ves que me mandaste un mail, aquí estoy a la orden. Sí, qué bueno que llegaste, quería que viera los detalles. ¿Tú hablaste? Sí, el Martín. Yo ni sabía. Perdón. Aunque Martín se mostró inconforme con Iván por no haberle avisado sobre la visita del Místico, no hizo más comentarios al respecto y hasta inesperadamente volteó la situación diciéndole al luchador que era algo muy bueno que se hubiese presentado al taller,
Quizás Martín tuvo este cambio tan repentino para evitarse problemas con el místico. Prefiero yo que venga el dueño y lo vea el proceso del trabajo, a mí se me hace muy bueno. Luego de esto, los tres continuaron viendo los detalles que había que corregirle al auto. Con ello, uno de los puntos por mejorar que más acentuó el místico fue la parte de la defensa delantera, pues consideraba que la altura que ésta tenía no era la adecuada. Oye, también está muy bajito ahí, ¿no, La Martín? altura, ¿cómo se te hace? Tiene que ser un rodado bien para que no pegue tanto, ¿no? Que me preocupa la defensa que está muy bajita. Después de revisar y afinar los detalles, según el místico, Martín Vaca le aseguró que dentro de un mes ya estaría terminado su Mustang. Esto obligaba a que Vaca sí o sí cumpliera con la entrega en la fecha que le expuso al luchador, quien no se quedó con las ganas de advertirle que si no cumplía, se llevaría una llave luchística. Lo más importante es que Martín aquí ya me aclaró una cosa, que en un mes ya está en mi carro. Cuenta con ello, no hay problema. No. Luego de tal advertencia, seguramente Martín Vaca se puso a trabajar como nunca para cumplirle al místico con la entrega. Y así, pasado el tiempo que había dicho, Vaca tuvo listo el Mustang para entregárselo personalmente al luchador, el cual se mostró muy eufórico con el resultado final del exterior, así como de los interiores de su auto personalizado. El frente, ese es lo mejor. ¡Mira el cielo! Con esto, el místico le agradeció a Martín Vaca por su gran trabajo y partió del taller con el vehículo que ahora sí lo identificaría cuando llegara a la arena de lucha libre.